Con esta jornada lo que pretendemos es analizar, o lo que pretende el Grupo de Acción Local es analizar la situación jurídica y organizativa que tienen los montes, en la consideración de que todo recurso económico, si no se regulariza patrimonialmente, si no sabemos de quién es, si no podemos delimitar actuaciones en base a la propiedad, pues realmente resulta ocioso, ¿no? Yo creo que el esfuerzo que están haciendo los grupos para establecer en cada uno de ellos cuál es la temática que más les interesa y llegar con ello de una forma más clara a la gente, creo que hay que ponerlo en valor. El territorio de Cangas de Narcea, el territorio del grupo de Alto Narcea Muniellos, es verdad que tiene una clara vocación forestal. Es verdad que, plausiblemente, en un escenario además de progresiva naturalización, parece razonable pensar que los recursos forestales pueden ser un argumento económico. Es un argumento ambiental, evidente, pero más allá de que sea un argumento ambiental, tenemos que tratar de conseguir que tenga una cierta rentabilidad. Que lo sean o no depende de muchas cosas, depende de que se organice la producción, depende del mercado, depende de que podamos vender, pero sobre todo depende de que sepamos de quién son los montes y que consigamos agruparlos en unidades suficientemente compactas y continuas como para permitir esa actividad forestal, ¿no? Es cierto que todavía subsiste una cierta visión antagónica entre lo que es el mundo ganadero y el mundo forestal. Es cierto que de alguna forma pensamos que los montes que se dedican a la ganadería no pueden dedicarse al sector forestal y viceversa, pero yo creo que esa idea está superándose porque en estos momentos hay territorio para todo, hay capacidad para ubicar tanto unas actividades con otras y sería un poco inteligente no hacer ese esfuerzo de concentración. También es verdad que tenemos una dialéctica abierta entre montes públicos, montes privados, montes comunales, montes patrimoniales, montes de socios, montes vecinales en mano común, espacios que son todos parecidos pero que son todos distintos. Pero yo creo que por encima de todo, de cualquier otra consideración, los argumentos firmes en este contexto tiene que ser, primero, entender el monte como una oportunidad, el bosque como una oportunidad, como un rendimiento económico importante que además, si somos capaces de transformar, puede generar todavía mayor valor añadido, y entender que eso solo será posible si se consigue saber un escenario de propiedad suficientemente claro como para poder desarrollar actuaciones. Desde ese contexto puede haber todas las posibilidades, todos los marcos y todas las tipologías de montes posibles, pero si somos capaces de avanzar en esa línea, yo no digo que con eso vayamos a conseguir dar una vuelta al sistema económico, pero que probablemente vamos a encontrar un argumento positivo en este grupo de acción local, sin duda.